Cuando la primera vez llegué al sur de Chiapas como parte de un destacamento del ejército mexicano, no imaginaba lo que la selva podía ocultar. Mis días estaban llenos de sol abrasador, mosquitos que no daban tregua, y noches tan oscuras que parecía que la luna nos había abandonado. Todo eso parecía una lucha constante contra la naturaleza. Lo que nunca consideré fue que la verdadera batalla no era contra el entorno, sino contra lo que se escondía en él. Antes de narrarte lo que ocurrió, necesito que entiendas quién era yo antes de ese despliegue. Era un soldado más, ni el mejor ni el peor, pero uno que llevaba casi una década en servicio. Había estado en patrullas de montaña, retenes y operaciones urbanas, pero esta misión era distinta. Decían que íbamos a un pueblo remoto en la selva para asegurar la zona contra posibles actividades ilícitas. Lo que no nos dijeron fue por qué el destacamento anterior no regresó. La vida en el campamento era sencilla, o al menos lo parecía. Eran días de vigilancia, recorridos por senderos angostos y conversaciones que pasaban el tiempo. Éramos un grupo de 5 soldados, hombres con quienes había compartido más de una misión. A ellos les conocía bien. Había bromas constantes, historias que nos hacían reír y ese tipo de camaradería que solo existe en situaciones extremas. Pero entonces llegó la niebla. Todo comenzó una madrugada. Estábamos instalados en un claro rodeado por árboles tan altos que parecían rozar el cielo. Era una noche húmeda, como todas, y la bruma empezó a bajar de entre las copas. Al principio no le dimos importancia. No era raro que la niebla apareciera de la nada. La selva tiene su propio clima, decía nuestro sargento. Pero aquella vez fue distinta. La niebla no se movía como algo natural. Parecía reptar, aferrándose al suelo y envolviendo el campamento. «¡Qué demonios!», dijo uno de los compañeros mientras señalaba hacia la línea de árboles. La niebla era densa, tanto que no podíamos ver más allá de unos pasos. Pero lo peor no era eso, era el sonido. Al principio era tenue, como un murmullo lejano, apenas perceptible. Luego se hizo más claro. Una risa, grave, profunda y distorsionada, como si la selva misma se estuviera burlando de nosotros. «¿Lo están oyendo?», pregunté, esperando que alguien me dijera que solo era mi imaginación. «Sí, pero ¿de dónde viene?», respondió el más joven del grupo, quien apretaba su fusil como si pudiera protegerlo de lo desconocido. «Esto no es normal», agregó otro, mientras encendía su linterna y la apuntaba hacia la bruma. Nada. La luz de la linterna no penetraba más de un par de metros. Todo estaba envuelto en esa niebla que parecía tener vida propia. Entonces, sin previo aviso, la risa se detuvo. El silencio que quedó fue aún peor. Era tan denso que podías sentirlo aplastándote el pecho. Luego un grito. Era uno de los nuestros. Lo reconocí de inmediato. El tono agudo, desesperado, provenía de la dirección opuesta a donde habíamos estado mirando. Corrimos hacia el sonido, pero solo encontramos vacío. La niebla se tragó a nuestro compañero como si nunca hubiera existido. «Regresemos al campamento», ordenó el sargento. Lo hicimos, pero con cada paso la bruma parecía seguirnos. Cuando finalmente llegamos, algo estaba mal. El campamento, que debía ser un lugar seguro, se sentía extraño. Las tiendas de campaña estaban allí, pero todo estaba desordenado, como si alguien o algo hubiera pasado por el lugar mientras estuvimos fuera. Entonces la risa volvió, pero esta vez no venía de lejos. Estaba cerca, rodeándonos. «Formación, formación», gritó el sargento tratando de mantener el control. Nos alineamos, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad. La niebla se movía, girando a nuestro alrededor como un depredador jugando con su presa. De repente una sombra cruzó el perímetro. No era humana, no lo parecía. Era alta, desproporcionada y se movía con una rapidez antinatural. «Disparen», ordenó el sargento. Descargamos nuestras armas, pero las balas no parecían hacerle nada. La sombra se detuvo por un momento, como si nos mirara, y luego desapareció en la niebla. Fue entonces cuando escuchamos algo más. No una risa esta vez, sino un llanto. Era desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Era la voz de nuestro compañero desaparecido. «Es un truco, no caigan en eso», nos advirtió el sargento. Pero era difícil no reaccionar. El llanto parecía tan real, tan humano, que algunos comenzaron a moverse hacia el sonido.
Tuve que agarrar al más joven por el brazo para detenerlo. No es él, le dije, aunque en el fondo no estaba seguro. Las horas siguientes fueron un infierno. No podíamos dormir. Cada vez que alguien cerraba los ojos, la risa o el llanto lo despertaban. La niebla no se disipaba. Al contrario, parecía más densa con cada momento que pasaba. Cuando finalmente salió el sol, pensamos que la pesadilla había terminado, pero el compañero que había desaparecido no estaba allí. Solo encontramos su casco, justo en el borde del campamento. Había algo escrito en él con lo que parecía barro, pero al tocarlo, la textura era otra. Sangre seca. El mensaje decía: no los veo, pero los oigo. Pasamos el día buscando, pero no encontramos ni rastro de él. La selva era como un laberinto interminable, y la niebla seguía siendo nuestra compañera constante. Por la tarde, el sargento decidió que debíamos retirarnos. Había algo en ese lugar que no podíamos combatir, algo que no entendíamos. Esa noche, mientras recogíamos nuestras cosas, la niebla volvió a jugar con nosotros. Esta vez, no hubo risas ni llantos. Hubo voces de personas que conocíamos, llamándonos por nuestros nombres. Intenté mantenerme firme, concentrado en mi tarea, pero era imposible no escuchar. «Por favor, ayúdame», susurraba una voz que reconocí como la de mi madre. Me detuve paralizado. No podía ser ella. No aquí. No ahora. «Es una trampa. No escuchen», gritó el sargento. Cuando finalmente dejamos el lugar, la niebla comenzó a disiparse. Al llegar a un pueblo cercano, informamos lo sucedido, pero nuestras palabras fueron recibidas con miradas de desconcierto. Los lugareños no parecían sorprendidos. Uno de ellos, un hombre anciano con el rostro marcado por el tiempo, se acercó y nos dijo algo que me heló la sangre. «¿Esa niebla? No es niebla. Es el espíritu de los que murieron en esta selva. A veces se ríe, a veces llora, pero siempre toma lo que quiere. Desde entonces, he evitado hablar de lo que ocurrió en Chiapas. Pero en las noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, a veces creo escuchar una risa profunda, como si la niebla me recordara que nunca realmente la dejamos atrás». Las noches en la selva siempre tienen algo de particular. Por más que uno se acostumbre al crujir de las hojas, al murmullo del río o al canto de los insectos, el entorno no deja de sentirse vivo, como si te estuviera observando. Era mi tercera rotación en la región, y aunque conocía las reglas del juego, esta misión fue distinta desde el principio. Antes de sumergirme en los detalles, quiero contarles cómo terminó todo, para que entiendan que no es una simple anécdota de campamento. Regresé a casa meses después, pero jamás volví a ser el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo el casco perfectamente colocado en el suelo, limpio, casi como si estuviera esperando. Esa imagen es lo último que recuerdo de esa figura que nos dejó con más preguntas que respuestas. Pero voy a retroceder un poco, al inicio de aquella fatídica misión. La selva chiapaneca tiene algo mágico, pero también es traicionera. El calor es sofocante durante el día, y por la noche, la humedad se cuela en los huesos como un frío acechante. Nuestro escuadrón, conformado por 6 integrantes, había sido enviado a una región que, según los informes, estaba siendo utilizada por grupos delictivos para ocultar cargamentos ilegales. No había lugar para errores. Después de días de marcha, levantamos campamento cerca de un claro rodeado de árboles altos. El lugar parecía seguro, al menos dentro de lo que cabe esperar en medio de la nada. Las primeras noches transcurrieron con normalidad. Turnos de guardia, patrullajes breves y radios que apenas funcionaban. La rutina nos mantenía ocupados, aunque la selva tiene un modo de hacerte sentir diminuto, como si fueras parte de algo inmensamente más grande y oscuro. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió en la cuarta noche. Uno de los chicos, al que todos llamábamos el Callado, notó algo extraño durante su turno. Estábamos todos medio dormidos cuando regresó al campamento con la respiración acelerada. «¿Qué viste?», preguntó el líder mientras lo observaba con ojos cansados. «No estoy seguro. Había algo, una figura. Caminaba a unos metros entre los árboles, pero cuando intenté acercarme, desapareció». «¿Algún animal? ¿Un jaguar tal vez?», respondí tratando de sonar calmado. «No, era más alto y se movía como nosotros». Nadie le dio demasiada importancia, pensando que tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo,
Las cosas empezaron a volverse más inquietantes en los días siguientes. 2 días después, durante un reconocimiento, vi algo que todavía me pone la piel de gallina al recordarlo. Mientras avanzábamos en fila por un sendero estrecho, noté algo al borde del camino. Era un casco militar, idéntico al que llevábamos nosotros. Estaba perfectamente colocado en el suelo, limpio, como si alguien lo hubiera dejado ahí con sumo cuidado. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de los chicos al verlo. «¿Algún rezagado?», preguntó el líder, aunque era evidente que la idea no le convencía. Nos acercamos con cautela, revisando los alrededores. Nadie dijo nada, pero todos sentimos la misma tensión en el aire. Recogí el casco, y lo primero que noté fue que estaba frío al tacto, mucho más de lo que debería estar en ese clima sofocante. No había señales de lucha, ni rastros de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Lo llevamos de vuelta al campamento, aunque desde ese momento, la atmósfera cambió por completo. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata improvisada, el líder intentó levantar el ánimo con una charla breve. «Estamos aquí para cumplir con nuestro deber, no para dejarnos llevar por supersticiones. Lo que sea que esté pasando, lo enfrentaremos juntos». No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que algo nos estaba observando. Durante mi turno de guardia, vi la figura por primera vez. Al principio pensé que era uno de los nuestros, tal vez el callado o el novato. Pero cuando me acerqué para ver mejor, noté algo extraño. Estaba de pie, a unos 10 metros de distancia, entre los árboles. Era alto, su silueta delgada, y parecía imitar cada uno de mis movimientos. Si levantaba la mano, él también lo hacía. Si daba un paso hacia adelante, él daba uno hacia atrás. «¿Quién está ahí?», grité con el arma lista. No obtuve respuesta. En un momento la figura simplemente dejó de moverse, y se quedó completamente inmóvil. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando di un paso más cerca, desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente dejó de estar ahí. Al regresar al campamento, traté de explicarlo, pero mis palabras apenas lograron captar lo que había visto. Algunos parecían preocupados, otros simplemente asumieron que estaba cansado. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Uno por uno mis compañeros comenzaron a notar cosas extrañas. Ruidos que no correspondían a ningún animal conocido, sombras que se movían entre los árboles y esa figura, siempre observando, siempre imitando. El primero en desaparecer fue el callado. Estábamos todos alrededor del campamento cuando notamos que no estaba. No había señales de lucha, ni un rastro claro que seguir. Su rifle estaba en su lugar, junto con su equipo, como si se hubiera desvanecido en el aire. La tensión se volvió insoportable. Las discusiones comenzaron a estallar entre nosotros. Algunos querían abandonar la misión y regresar al punto de extracción. Otros, incluyendo el líder, insistían en que debíamos cumplir con el objetivo. La figura seguía apareciendo, cada vez más cerca. Y cada vez que intentábamos confrontarla, desaparecía de nuevo. La noche final fue la más aterradora de todas. El campamento estaba en completo silencio cuando oímos pasos, como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor. Me levanté de inmediato, con el rifle en las manos, y vi la figura nuevamente. Esta vez estaba más cerca, a apenas unos metros de nosotros. «No te acerques», grité, pero no hubo respuesta. El líder intentó rodearla, pero en el momento en que dio el primer paso, la figura desapareció otra vez. Sin embargo, algo quedó en su lugar. El casco, el mismo casco, perfectamente colocado en el suelo como si nos estuviera desafiando. Nadie durmió esa noche. Por la mañana, solo quedábamos 2 de nosotros. No hubo rastro de los otros, ni de sus pertenencias. Al amanecer decidimos abandonar todo y regresar. La misión ya no importaba. Lo único que queríamos era salir de esa selva maldita. Mientras corríamos por los senderos, sentí la presencia detrás de nosotros, siguiéndonos. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Al llegar al punto de extracción, me giré por última vez. En la distancia entre los árboles, la figura estaba allí, quieta, observándonos. Jamás volvimos a hablar de lo que ocurrió en esa misión. Desde entonces, sueño con ese casco. Siempre está ahí, perfectamente colocado, como si me estuviera esperando.
Éramos un grupo de 5 hombres, enviados para rastrear a un pequeño grupo de traficantes que se movían entre los ríos y la densa vegetación. Lo que no sabíamos era que la selva tenía otros planes para nosotros. Habíamos caminado durante días, siguiendo senderos apenas perceptibles entre la maraña de árboles y lianas. El calor era sofocante, como una manta húmeda que no podías quitarte de encima. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero el cansancio nunca era suficiente para evitar que el oído estuviera alerta. En la selva, un sonido extraño podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Detengámonos aquí por un momento», dijo el sargento con un tono que no admitía discusión. Era un hombre de mediana edad, curtido por el sol y la experiencia, aunque sus ojos parecían siempre alerta, como si estuviera esperando que algo terrible ocurriera. «El río está cerca, pero no quiero cruzarlo con esta luz». Eran palabras prudentes. La tarde estaba cayendo y el cielo comenzaba a teñirse de un gris opaco que anunciaba la inminencia de la noche. Sabíamos que la oscuridad en la selva era total, como si alguien hubiera apagado el mundo entero. A pesar de ello, había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. No sabía qué era, pero lo sentía en el pecho, como una presión invisible que dificultaba respirar. Cuando finalmente llegamos al río, la corriente parecía tranquila. Era un paso angosto, pero el agua corría con una claridad que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba. Las sombras de los árboles caían como espectros alargados sobre la superficie, y el ruido de la corriente nos envolvía como un mantra constante. El sargento fue el primero en hablar. «Formación. Cruzaremos uno por uno. No quiero tropiezos, ¿entendido?» «Entendido, mi sargento», respondimos casi al unísono. El primero en cruzar fue Ramírez, un tipo alto y delgado que siempre tenía una broma lista para cualquier situación. Al principio todo parecía ir bien. El agua le llegaba hasta las rodillas y avanzaba con paso firme. Luego siguió López, otro joven como yo, con menos experiencia, pero con la misma determinación de demostrar su valía. Mi turno llegó rápidamente. Sentí el agua fría envolver mis botas y subir lentamente hasta las rodillas. El suelo bajo mis pies era fangoso, resbaladizo, y cada paso requería concentración para no perder el equilibrio. Cruzar el río me pareció una eternidad. Cuando llegué al otro lado solté un suspiro de alivio, pero no tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. «Martínez, apúrate», gritó el sargento al último de nuestros compañeros. Martínez había sido el más callado durante toda la misión, pero era eficiente y seguía órdenes sin titubear. Lo vimos avanzar unos pasos, y entonces ocurrió. El agua, que hasta ese momento había sido un espejo perfecto, se agitó de repente. Una mano negra, alargada y grotesca, surgió del río como una garra infernal. No era una mano humana. Sus dedos eran delgados y huesudos, con uñas tan largas que parecían dagas. Se aferró a la pierna de Martínez con una fuerza inhumana, y antes de que pudiéramos reaccionar, lo arrastró bajo la corriente. «¡Martínez!», grité, mi voz quebrándose mientras corría hacia el río. Pero cuando llegué a la orilla, el agua ya estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera pasado. «No te acerques», ordenó el sargento sujetándome por el brazo. «No sabemos qué fue eso». López se arrodilló junto a la orilla, mirando el agua con una mezcla de incredulidad y terror. «No puede estar muerto. Apenas estaba a unos metros». Ramírez, quien siempre había sido el más escéptico del grupo, palideció. «¿Qué demonios fue eso? No puede ser real». Pero era real. Lo habíamos visto. Y lo peor era que no había rastros de Martínez. El río, como burlándose de nosotros, seguía su curso tranquilamente, reflejando el cielo oscuro y las sombras de los árboles. El sargento nos obligó a mantener la calma, aunque era evidente que él también estaba perturbado. «Haremos un perímetro aquí. Nadie se acerca al río, ¿entendido?». Pasamos la noche en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por los sonidos habituales de la selva. Cada sombra parecía más oscura, cada ruido más siniestro. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquella mano surgiendo del agua, arrastrando a Martínez al abismo. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, intentamos buscar algún rastro. No encontramos nada. No había marcas en la orilla, ni huellas, ni indicios de lucha.
Era como si Martínez nunca hubiera estado allí. «Tenemos que irnos», dijo el sargento finalmente. Su voz era firme, pero en sus ojos había algo que no había visto antes. Miedo. «Esto no es normal. Regresaremos al campamento y reportaremos lo ocurrido». El camino de regreso fue aún más inquietante que el de ida. La selva, que antes parecía un enemigo tangible, ahora se sentía como un ente vivo, observándonos desde cada rincón. Nadie hablaba, cada uno estaba perdido en sus pensamientos, intentando encontrar una explicación racional para lo ocurrido. «¿Creen en las leyendas?», preguntó Ramírez de repente, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente. «¿Qué leyendas?», respondió López, aunque su tono indicaba que no quería saber la respuesta. «Dicen que los ríos de esta selva están malditos», continuó Ramírez. «Que hay cosas en el agua, cosas que no deberían existir». «Son tonterías», replicó el sargento, aunque su voz no tenía la misma convicción de siempre. «Lo que vimos tiene que tener una explicación». Pero no había explicación. La selva había reclamado a Martínez, y nosotros no podíamos hacer nada al respecto. Al final, logramos regresar al campamento, pero algo había cambiado en todos nosotros. Ninguno volvió a ser el mismo. Los días pasaron, y el incidente quedó registrado como una desaparición sin resolver. Pero yo sabía la verdad, sabía lo que había visto. Ahora, cada vez que escucho el murmullo de un río, mi mente regresa a ese lugar, a esa noche. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa mano negra, alargada y grotesca, surgiendo del agua. Y me pregunto si algún día volverá, esta vez por mí. Me llamo Juan y pasé casi 20 años de mi vida en el ejército. Uno no se imagina cuánto peso puede cargar en la memoria después de tanto tiempo sirviendo. Hay recuerdos que se quedan contigo como medallas, otros como heridas, y unos pocos como sombras que nunca terminan de desvanecerse. Esta historia pertenece al último grupo. Fue hace varios años, cuando me asignaron a una patrulla en la selva del sur de México. El calor era insoportable durante el día, y por las noches la humedad se metía hasta en los huesos. No me quejaba. Ya estaba acostumbrado a esas condiciones, pero esa misión en particular era diferente. Nos habían enviado a rastrear una supuesta célula de traficantes, un grupo pequeño pero peligroso, y nuestro deber era confirmar su ubicación y reportarla. Éramos 5 hombres, y aunque no puedo decir que éramos amigos íntimos, sí confiábamos plenamente unos en otros. Eso es lo único que te mantiene vivo allá afuera. La selva puede parecer hermosa durante el día, con sus colores vibrantes y la cacofonía de aves e insectos, pero cuando cae la noche, bueno, ahí es cuando la selva te muestra su verdadera cara. Todo comenzó una noche, cerca de un claro que habíamos encontrado para montar campamento. Habíamos caminado todo el día, así que al caer el sol encendimos una fogata para cocinar algo rápido y calentarnos un poco. Recuerdo que Marcos, uno de los compañeros, era el más bromista del grupo. Siempre tenía algo sarcástico que decir, incluso en los peores momentos. Esa noche no fue la excepción. ¿Qué les apuesto a que esta fogata es como mi ex? Que ni con gasolina se prende bien, dijo, arrancando unas risas cansadas. Nadie se sentía particularmente animado, pero el humor de Marcos siempre era bienvenido. Esa noche cenamos frijoles enlatados con un poco de carne seca. Nada del otro mundo, pero después de caminar entre la maleza todo el día, cualquier cosa sabía a manjar. Mientras comíamos, el silencio de la selva se fue intensificando. Al principio no le prestamos mucha atención. Después de todo, a veces los animales simplemente callan. Pero cuando noté que ni los grillos hacían ruido, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Notan algo raro?, pregunté mirando alrededor. Además de que seguimos aquí sudando la gota gorda, respondió Marcos. No le respondí, pero pude ver que los demás también estaban tensos. Había algo en el ambiente, algo que no podía explicar. Sin embargo, nadie dijo nada más, y seguimos con lo nuestro. Una hora después, la fogata comenzó a chisporrotear. La madera estaba seca, así que no tenía sentido que hiciera ese ruido. Fue entonces cuando sucedió. La fogata se apagó. No fue como si el viento la hubiera soplado, simplemente dejó de arder de un momento a otro. Nos quedamos en la penumbra, apenas iluminados por las linternas que teníamos en las mochilas. Jaime,
el más joven del grupo, se levantó de inmediato para revisar qué había pasado. «Es imposible que se apague así», dijo, mientras inspeccionaba los troncos. Marcos, por supuesto, no perdió la oportunidad de soltar una broma. «Tal vez el diablo no quiere que tengamos fuego esta noche», dijo, pero su tono no tenía la confianza de siempre. Jaime intentó encenderla de nuevo con un encendedor, pero no lo consiguió. El encendedor parecía funcionar bien, pero la madera no prendía. Fue entonces cuando Luis, el líder del grupo, decidió intervenir. «Déjala, no necesitamos la fogata, tenemos nuestras linternas». Su tono no dejaba lugar a discusión, pero ninguno de nosotros estaba del todo tranquilo. Decidimos dejar la fogata por la paz y nos acostamos. Esa noche, sin embargo, el sueño fue esquivo. Algo no se sentía bien. Yo me quedé despierto más tiempo del que debía, escuchando los ruidos de la selva y preguntándome si alguien o algo nos estaba observando. Al día siguiente continuamos con nuestra misión, pero el incidente de la fogata se quedó en mi mente. Sin embargo, todo parecía normal. Caminamos durante horas, hasta que finalmente decidimos regresar al mismo campamento. Estábamos agotados, y sinceramente, nadie quería buscar otro lugar para pasar la noche. Cuando llegamos, nos sorprendió ver que la fogata estaba encendida. La misma fogata que la noche anterior no habíamos podido prender estaba ahora ardiendo como si nada. Luis fue el primero en hablar. «¿Quién de ustedes hizo esto?», preguntó, mirando a cada uno de nosotros. Nadie respondió. Todos estábamos igual de confundidos. Marcos, siempre el bromista, intentó hacer un comentario, pero se notaba que estaba nervioso. «Tal vez fue el diablo después de todo», dijo, aunque esta vez nadie rió. Luis ordenó que apagáramos la fogata y montáramos guardia. Esa noche, me tocó el segundo turno, justo cuando la luna estaba en su punto más alto. Mientras caminaba alrededor del campamento, no podía quitarme de la cabeza el hecho de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché el crujido. Me giré hacia el sonido, apuntando con mi linterna. No vi nada, pero el crujido se repitió, esta vez más cerca. Sentí como el sudor frío me recorría la espalda. Decidí investigar, moviéndome con cuidado entre los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Cerca del lugar donde había estado la fogata había una figura. No puedo describirla del todo bien porque no parecía humana, pero tampoco era un animal. Era alta, delgada y parecía moverse de una forma antinatural, como si flotara. Apenas pude reaccionar antes de que desapareciera entre las sombras. Corrí de vuelta al campamento y desperté a los demás. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron del todo. Luis insistió en que tal vez había sido mi imaginación o un reflejo de la linterna. Sin embargo, esa noche nadie pudo dormir. Al día siguiente decidimos abandonar el lugar. Caminamos durante horas, tratando de encontrar otro sitio para descansar. Sin embargo, cada vez que nos deteníamos, algo nos hacía sentir incómodos. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, encontramos otro claro y montamos campamento. Pensamos que por fin estábamos a salvo, pero estábamos equivocados. Esa noche, la fogata se apagó de nuevo, exactamente como la primera vez. Jaime intentó encenderla de nuevo, pero esta vez la madera parecía desintegrarse en sus manos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas direcciones. Marcos fue el primero en reaccionar. «¿Quién está ahí?», gritó, apuntando con su rifle hacia la oscuridad. No hubo respuesta. Lo que sucedió después todavía me persigue. Jaime, que estaba más cerca de la fogata, desapareció. No fue como si hubiera corrido o algo así. Simplemente dejó de estar ahí. Nos tomó unos segundos darnos cuenta, pero cuando lo hicimos, el pánico se apoderó de todos. Luis intentó mantener la calma, pero incluso él estaba temblando. Pasamos el resto de la noche buscándolo, pero no encontramos nada. Cuando amaneció, decidimos regresar a la base. La misión ya no importaba. Algo en esa selva no quería que estuviéramos ahí. Cuando finalmente llegamos a la base y reportamos lo sucedido, nadie nos creyó. Dijeron que Jaime probablemente se había perdido y que nuestra mente nos había jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Todos lo sabemos. Desde ese día nunca volví a la selva, y cada vez que veo una fogata no puedo evitar recordar esa noche. Tal vez fue la selva, tal vez algo más. Pero una cosa es segura. Hay lugares en este mundo donde no deberíamos estar. Y aquella selva, con su fogata que se apagaba sola, es uno de ellos.
Aquella misión empezó como muchas otras. Nos enviaron a Chiapas, cerca de la frontera, con órdenes claras pero escasa información. Un pequeño pueblo había reportado la desaparición de varios hombres jóvenes. Algunos decían que los habían llevado grupos armados. Otros, los más supersticiosos, hablaban de cosas que no tenían nombre. Nuestra misión era investigar y, de ser necesario, entrar en la selva para buscar pistas. Éramos 5 en total, todos con experiencia, pero no suficientes como para sentirnos invencibles. Sabíamos que el miedo, bien llevado, te mantenía vivo. La primera noche en el pueblo fue inquietante. Mientras organizábamos el equipo, noté que los lugareños evitaban mirarnos a los ojos. Una mujer mayor, que parecía ser la matriarca del lugar, nos advirtió: «No sigan las huellas que no conocen». No le respondimos. Era mejor no alentar supersticiones, aunque, siendo sincero, su tono me incomodó. Esa noche casi no dormí, y los demás tampoco. En el aire había algo denso, como si la selva misma nos estuviera espiando desde más allá de los árboles. Al amanecer nos adentramos en el sendero señalado por los aldeanos. Caminamos durante horas, machete en mano, abriendo paso entre la maleza. El calor era sofocante y el aire estaba cargado de humedad. Al mediodía encontramos algo. Huellas frescas, profundas, que parecían haber sido hechas por botas militares. Pero lo extraño era que no las habíamos visto antes, a pesar de que íbamos atentos al suelo. Uno de mis compañeros, al que todos llamábamos el Flaco, se inclinó a examinarlas. «Parecen recientes, muy recientes», dijo frunciendo el ceño. «¿De cuándo crees que son?», pregunté. «Tal vez de hace minutos». Eso no tenía sentido. No habíamos visto a nadie más en el camino, y el área no era accesible por otro lado. Las marcas parecían venir de un punto más adelante. Sin dudarlo mucho, decidimos seguirlas. Avanzamos unos metros cuando uno de los nuestros, el más joven del grupo, comenzó a actuar raro. Lo llamábamos el Cachorro por su entusiasmo, y porque apenas tenía unos meses en la unidad. Se detuvo en seco y miró hacia el interior de la selva. «Escuché algo», murmuró. «¿Qué cosa?», le pregunté. «Pasos, creo, muy cerca». Nadie más los había oído, pero el Cachorro insistió. A regañadientes seguimos caminando, aunque ahora estábamos más atentos. Las huellas continuaban, pero algo en ellas cambió. Se volvían más erráticas, como si quien las dejó hubiera comenzado a caminar con prisa o sin rumbo. Entonces sucedió. El Flaco, que iba unos pasos delante, se detuvo de golpe. «Esto no está bien», dijo señalando el suelo. Las huellas habían desaparecido. Así, de repente, sin rastro. No había señales de que la persona hubiera retrocedido o subido a los árboles. Simplemente terminaban. Nos quedamos mirándonos, desconcertados, cuando el Cachorro dio un paso adelante. «Esperen, ahí están otra vez». Tenía razón. Unos metros más adelante las huellas volvían a aparecer, como si la distancia entre ellas hubiera sido borrada. El Flaco quiso avanzar, pero lo detuve. «Esto no tiene lógica, hay que pensar bien». Pero el Cachorro no escuchó. Fue tras las huellas con una insistencia casi obsesiva. Apenas dio unos pasos cuando lo vimos desaparecer entre la vegetación. «¡Cachorro!», gritó el Flaco, corriendo tras él. Los demás lo seguimos, pero al llegar al lugar, no había rastro de ninguno, ni de las huellas ni del Cachorro. Todo había cambiado. Donde antes había un claro, ahora había raíces y hojas como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Fue en ese momento que el miedo nos golpeó de lleno. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de mis compañeros, sudando a pesar de la sombra. «Esto no es normal», respondí, intentando mantener la calma. El Flaco sacó su brújula, pero la aguja giraba sin control. Revisé el mapa, pero no tenía sentido. Todo a nuestro alrededor parecía diferente, como si hubiéramos sido transportados a otro lugar. Las voces del Cachorro y del Flaco comenzaron a sonar distantes, casi irreales. Les gritamos, pero no obtuvimos respuesta. Pasaron horas, tal vez más, hasta que decidimos regresar al pueblo. Pero no importaba cuánto camináramos, el paisaje no cambiaba. La selva parecía infinita, un laberinto verde que nos devoraba lentamente. La noche cayó, y con ella, el silencio. Ni un solo grillo, ni el aullido de un mono. Solo el ruido de nuestras pisadas y el eco de nuestra respiración. Esa noche, encendimos una fogata pequeña. Ninguno podía dormir, así que nos turnábamos para vigilar.
Yo estaba despierto cuando los vi. Las huellas aparecieron a unos metros de nosotros, moviéndose como si alguien invisible caminara alrededor. Se detenían, giraban y volvían a avanzar. Mis compañeros despertaron al escuchar mi susurro ahogado. Todos las vimos, y todos sentimos el mismo terror. «¿Quién anda ahí?», grité, apuntando con mi rifle. No hubo respuesta, pero las huellas comenzaron a acercarse lentamente. Era como si algo jugara con nosotros. Finalmente, el más valiente de los nuestros disparó al aire, y las huellas se detuvieron. Pero en lugar de alejarnos, se hundieron en la tierra, como si la selva las tragara. Aquella noche no nos atrevimos a hablar. Sabíamos que lo que sea que estaba con nosotros no era humano. Al amanecer, intentamos nuevamente regresar, pero no encontramos el camino. La selva era un círculo, un laberinto que nos mantenía atrapados. Fue en ese momento cuando entendimos que estábamos perdidos en un lugar que no pertenecía a este mundo. No sé cuántos días pasaron. Uno a uno mis compañeros comenzaron a desvanecerse. Siempre era lo mismo. Huellas frescas aparecían, ellos las seguían y desaparecían sin dejar rastro. Intenté detenerlos, pero era como si algo los llamara, algo que no podían resistir. Fui el último en quedar, solo yo y las huellas. A veces, las escuchaba antes de verlas, el crujir de ramas, el roce de hojas. Sabía que estaban esperándome, pero yo no seguiría su juego. Cuando finalmente encontré el camino de regreso, no sabía si había salido de la selva, o si solo era una ilusión. Llegué al pueblo solo, deshidratado y delirante. Nadie preguntó por los demás. La anciana me miró con lástima y murmuró algo en su lengua natal. Entendí solo una palabra: marcados. No sé qué fue lo que encontramos en la selva, pero sé que sigue ahí, esperando. A veces, cuando cierro los ojos por las noches, escucho los pasos. Siempre acercándose, siempre esperando que yo los siga. Y sé que algún día lo haré. Dicen que la selva no es un lugar para los débiles, y aunque he pasado más de 10 años en servicio, nunca sentí verdadero miedo hasta esa misión en Chiapas. Al principio todo parecía rutinario: patrullas, montar campamento, estar atentos al clima y a la fauna. Sin embargo, la selva siempre ha tenido su propio carácter, algo entre lo vivo y lo insidioso, como si observara cada paso que das. Esa noche, como muchas otras, me encontraba repasando mi equipo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Mientras limpiaba mi rifle bajo la luz de una lámpara de mano, escuchaba a mis compañeros conversar entre murmullos. Éramos 5 en el destacamento, hombres de distintas edades y experiencias. No voy a negar que, entre bromas, alguna vez pensamos que algo andaba mal en ese lugar, pero nadie quería ser el primero en admitirlo. El orgullo militar pesa más que el miedo. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió al segundo día. Estábamos montando una base temporal en un claro que encontramos después de varias horas de caminata. Uno de los más jóvenes del grupo, al que llamábamos el recluta, porque apenas llevaba meses con nosotros, fue quien lo notó. «Sargento, mire esto». Se acercó a un árbol grande, de corteza gruesa y oscura. Todos giramos hacia donde apuntaba. En la superficie del tronco había una serie de marcas verticales, profundas, como si algo con garras enormes hubiera rasgado la madera con una fuerza impresionante. Lo más extraño era que las marcas eran recientes. Las fibras de la madera estaban frescas, aún húmedas. «Debe ser un jaguar», dijo uno de los veteranos tratando de restarle importancia. Pero algo no cuadraba. Las marcas no seguían el patrón típico de un animal. Eran demasiado largas y estaban distribuidas de una manera casi meticulosa. Aún así, no había señales de huellas ni de otras marcas alrededor del árbol. Decidimos dejarlo por la paz, aunque en el ambiente quedó un aire de incomodidad. Al caer la noche, mientras el resto del equipo dormía, me quedé de guardia. La selva no guarda silencio, ni siquiera de noche. Los grillos, los monos, las aves nocturnas, todos parecían más ruidosos que de costumbre. Pero en algún momento, cerca de la medianoche, un extraño silencio cayó como un manto. Por un instante pensé que mis sentidos me estaban jugando una mala pasada, pero entonces escuché pasos, lentos, pesados, moviéndose entre los arbustos cercanos. Levanté el rifle y alumbré con la lámpara, pero no había nada. Solo los árboles, inmóviles, como gigantes oscuros.
A la mañana siguiente, el recluta volvió a hablar sobre el árbol. Las marcas se ven más profundas, sargento. No estaban así ayer. Fuimos a inspeccionar. Y sí, efectivamente las marcas ahora eran más largas, más profundas, como si algo hubiera regresado en la noche para continuarlas. Alguien sugirió que podría ser efecto de la humedad, que el tronco se estaba hinchando. Pero en el fondo todos sabíamos que era una explicación que no convencía. El recluta decidió tomar unas fotos con su celular. Estaba concentrado, acercándose al tronco para capturar detalles, cuando algo cambió. Lo noté en su postura, en la manera en que se quedó rígido, mirando al árbol como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos. «¿Qué pasa?», le pregunté. No respondió. En su lugar dio un paso hacia adelante como hipnotizado. Uno de los veteranos intentó detenerlo, pero en cuanto le tocó el hombro, el recluta giró hacia nosotros con una expresión de puro terror en el rostro. «Hay algo aquí», susurró, y antes de que pudiéramos reaccionar, salió corriendo hacia la selva, desapareciendo entre los árboles. Intentamos seguirlo, llamándolo a gritos, pero era como si la selva lo hubiera tragado. Pasamos horas buscándolo, pero no había rastro de él. Finalmente, al caer la tarde, tuvimos que regresar al campamento. Esa noche nadie durmió bien. El ambiente estaba cargado, pesado. Cada ruido parecía más cercano, más amenazante. Y entonces, en medio de la oscuridad, escuchamos un grito. No era humano, pero tampoco parecía de un animal. Era algo gutural, desgarrador, como si viniera de algo que no debería existir. A la mañana siguiente volvimos al árbol. Las marcas estaban aún más profundas, casi hasta el núcleo del tronco. Además, había algo más. Un rastro de sangre seca en la corteza, como si alguien hubiera pasado su mano ensangrentada sobre ella. Decidimos que era hora de informar a Mando. No podíamos seguir ahí sin saber qué estaba pasando. Pero mientras recogíamos el equipo, uno de los veteranos, un tipo curtido en combate, comenzó a murmurar algo ininteligible. Cuando me acerqué a él noté que tenía los ojos vidriosos, fijos en el árbol. «¿Nos está llamando?», dijo, con la voz quebrada. Traté de sacudirlo, de hacerlo reaccionar, pero era como si su mente estuviera atrapada en algún lugar entre la cordura y el delirio. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. El árbol se movió. No de la manera en que se movería un tronco bajo el viento, sino con un temblor que recorrió su base hasta la copa, como si algo dentro de él estuviera vivo. No esperamos a ver más. Abandonamos el campamento, cargando al veterano que no podía caminar por sí mismo. Pero la selva no nos dejó ir tan fácil. A cada paso, sentíamos como si algo nos observara, algo que se movía entre las sombras, siguiendo nuestros pasos. Cuando finalmente llegamos a un punto seguro, lejos del árbol, contamos lo ocurrido a nuestros superiores. Nadie nos creyó, por supuesto. Dijeron que fue el estrés, el aislamiento, tal vez una intoxicación por algo en el ambiente, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Han pasado varios años desde entonces, pero cada vez que cierro los ojos puedo ver esas marcas. Puedo sentir el peso de la selva, su mirada fija, y escuchar ese grito que aún me atormenta en las noches. Tal vez nunca sabré qué fue lo que encontramos, pero algo me dice que el árbol sigue ahí, esperando, con sus marcas cada vez más profundas.